Vamos a analizar a continuación el siguiente tema. La condición física, cualidades físicas básicas. ¿Qué es la condición física? Es el estado de forma física en la que se encuentra una persona. Se refleja en las siguientes cualidades físicas básicas. Primera pregunta de examen. ¿Cuáles son las cualidades físicas básicas? Las cuales son 4. Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Nos vamos al primero, a la fuerza. La fuerza es la capacidad que tiene el cuerpo para vencer u oponerse a una resistencia, provocando la tensión en los músculos. Hay 3 tipos de fuerza. Fuerza máxima es la cantidad de peso que puede coger una persona. Fuerza explosiva es una masa pequeña o mediana con la que le aplicamos la máxima velocidad de movimiento. En la fuerza máxima, por ejemplo, la halterofilia es un buen ejemplo, como tenemos aquí en la imagen. En la fuerza explosiva, el lanzamiento, por ejemplo, de jabalina. Fuerza, resistencia, el mayor tiempo posible manteniendo una tensión muscular. Está muy vinculado con la resistencia aeróbica, que es aguantar durante bastante tiempo la resistencia. Nos podemos encontrar las fuerzas de resistencia como el piragüismo, los kayaks, etcétera, o como la subida a montaña en el ciclismo, la cronoescalada, es decir, mantener un ritmo constante subiendo una montaña. En este sentido, aquí va a caer una pregunta de examen en relación a la fuerza, o bien va a caer ¿qué tipo de fuerza es el piragüismo? Durante 2 horas haciendo piragüismo sería fuerza-resistencia manteniendo una tensión muscular a la hora de trasladar una piragua. O cuál es el tipo de fuerza que se aplica a la hora de tirar a portería con el pie. Como es una masa pequeña, como es el balón de fútbol, sería fuerza explosiva. Nos vamos a la siguiente, velocidad. La capacidad de hacer movimientos con la máxima intensidad en el menor tiempo posible. Nos encontramos con la velocidad de movimiento o gestual, por ejemplo, el tiro a portería en el fútbol, el lanzamiento a canasta en el baloncesto, la técnica del judo. Velocidad de reacción. Cuando se dispara o cuando se pita hay que salir en máxima velocidad. Cuando hemos hecho en clase que el profesor pega un pitido con el silbato, salimos en velocidad. Porteros de fútbol, de balonmano, también tienen una velocidad bastante significativa de reacción. Velocidad de desplazamiento. Es una velocidad de corta distancia en el menor tiempo posible. Por ejemplo, una carrera de 100 metros lisos, de 50 metros lisos, la mitad de la pista, el largo entero de la pista. Velocidad de resistencia. Mantener un esfuerzo a mayor velocidad durante un tiempo largo. Por ejemplo, una carrera de 400, de 800 metros lisos. Por ejemplo, cuando hemos hecho en clase una carrera de relevo donde tiene que estar corriendo a máxima velocidad una vuelta entera. En este sentido, ¿qué puede caer en el examen? Aquí puede haber una pregunta que es la velocidad de desplazamiento, como es la carrera de 50 metros lisos, que es una corta distancia a máxima velocidad. Y otra pregunta de examen puede ser cuáles son los distintos tipos de velocidad, que en este caso es velocidad de movimiento gestual, la velocidad de reacción, la velocidad de desplazamiento y la velocidad de resistencia. Nos vamos a la resistencia. Mantener un esfuerzo físico durante el mayor tiempo prolongado posible, consiguiendo el menor gasto de energía, es decir, a un ritmo más lento, con una facilidad de recuperación importante. ¿Cómo se clasifica? Según el volumen, es decir, la intensidad de ejercicio físico, los minutos, los kilómetros que vamos a hacer en la resistencia, y según la intensidad del esfuerzo puede ser menor o menor intensidad, y según el control del oxígeno de la respiración hay 2 tipos de resistencia principalmente. En este sentido, resistencia aeróbica, más de 3 minutos en ejercicio físico, por tanto es largo tiempo, la intensidad es baja, entre un 40-70%, y controlas la respiración, es decir, vas controlando el ritmo respiratorio mientras estás haciendo el ejercicio físico. Las pulsaciones oscilan entre 120 y 100 pulsaciones por minuto.
La resistencia aeróbica la podemos encontrar cuando se hace ciclismo, natación de larga distancia o una carrera de larga distancia en la maratón, en el atletismo como la maratón, los 10.000 metros, los 5 kilómetros, etc. Por tanto, es una carrera continua, de más tiempo, de más de 3 minutos, a un ritmo muy lento, que vas controlando la respiración. Pregunta de examen. La prueba de resistencia que nosotros hacemos es un reflejo de la resistencia aeróbica. Resistencia anaeróbica. Menos de 3 minutos. La intensidad es más alta, no a un ritmo más lento. Y no llega el oxígeno al músculo. No controlas bien la respiración. Notas que te falta la respiración. En este sentido, la frecuencia cardíaca, es decir, el número de pulsaciones por minuto, gira en torno a 170-190 pulsaciones por minuto. Por ejemplo, una carrera de 400 metros lisos en atletismo, un combate de judo, un asalto de esgrima, etc. Nosotros en educación física, cuando damos una clase en la que tienes que ir superando obstáculos, por ejemplo, vas en zig-zag, saltas entre los aros, ahora bajas el ritmo en el ancho de la pista, ahora pasas por debajo de las vallas, ahora saltas por encima de las vallas o de balones medicinales, después das una vuelta entera a la pista a un ritmo intenso. Todos esos cambios de ritmo en menos de 3 minutos a una intensidad medio alta, estamos trabajando con ese tipo de clase de resistencia, la resistencia anaeróbica. Por tanto, si presento este ejemplo en el examen, que puede ser una pregunta del examen, sería resistencia anaeróbica. En los deportes mixtos como el fútbol, baloncesto, waterpolo, etcétera, que son deportes de equipo, pueden estar presentes ambos tipos de resistencia. Nos vamos a la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de realizar movimientos con la mayor amplitud posible. Esa es una pregunta de examen. La capacidad de realizar movimientos con la mayor amplitud posible. Y otra pregunta de examen es que está compuesto de dos componentes. La movilidad articular, es decir, el movimiento de las articulaciones, cuello, hombro, codo, muñeca, rodilla, cadera, tobillo, esas son las articulaciones del cuerpo, y la elasticidad muscular, es decir, la capacidad de estiramiento de un músculo. Por tanto, la capacidad de movimiento con la mayor amplitud posible y los dos tipos de componentes que son las articulaciones, su movilidad articular y la elasticidad muscular, serían los dos posibles tipos de preguntas. En relación a la flexibilidad, también quiero destacar una pregunta muy importante de examen. Se caracteriza por ser una capacidad involutiva. ¿Qué significa esto? Que a partir de la pubertad se va perdiendo, se va disminuyendo. Como no vayas manteniendo la flexibilidad a partir de la pubertad, se pierde progresivamente. Para ello, los estiramientos es un ejercicio fundamental para mantenerla. Tened en cuenta todas las preguntas que os he indicado a lo largo de este tema para que las apuntéis para el examen teórico. Sigamos adelante. Muy buenas tardes. Vamos a analizar así a continuación la siguiente información. Una de las posibles preguntas que nos podemos encontrar en el examen es: ¿cuál es el deportista famoso que representa a tu grupo o clase? En este sentido podéis comprobar en segundo de bachillerato a Blanca Betanzos. Es una chica con síndrome de Down de Lucena de Puerto, en Huelva. Ha conseguido medallas de oro de Europa y del mundo en relación a pruebas de velocidad y salto de longitud. Andrés Iniesta, futbolista español, que fue el encargado de conseguir el gol que concedió la Copa del Mundo de España en Sudáfrica en el 2010. Roger Federer, tenista, uno de los mejores deportistas de la historia, ha conseguido muchísimos Grand Slam. Carolina Marín, jugadora de bádminton, es de Huelva,
ha conseguido varios campeonatos del mundo, de Europa e incluso medalla de oro olímpica. Tenemos a Eliud Kipchoge, se dedica a la maratón en atletismo, es el que tiene el récord mundial al respecto, ha conseguido varios campeonatos del mundo y de Juegos Olímpicos, aparte tiene el récord del mundo en atletismo. Tenemos a Pau Gasol, jugador de baloncesto de la selección española recientemente retirado, ha conseguido grandes hazañas, campeonatos del mundo, de Europa, medalla de plata en Juegos Olímpicos, ha conseguido el anillo de oro en la NBA con Los Ángeles Lakers, como jugador más laureado del baloncesto español. Y tenemos aquí a Teresa Perales, nadadora para Olimpiadas en silla de ruedas, que ha conseguido muchísimos campeonatos del mundo, de Europa, Juegos Olímpicos, de las deportistas más importantes en los Juegos Paralímpicos de personas con discapacidad. Por tanto, una pregunta del examen será: ¿qué deportista representa a tu grupo clase, bachillerato, segundo de secundaria, primero de bachillerato, tercero de secundaria, primero de secundaria, en relación al Classroom a lo largo del curso escolar? Pinchamos en cualquier curso de segundo de secundaria. Nos vamos al trabajo de clase y nos vamos al material informativo del primer trimestre, temas teóricos, y nos metemos en el tema de condición física, cualidades físicas básicas. Ya elaboré en su día un vídeo explicativo sobre este tema, que os sirve de referencia de las preguntas más importantes del examen, pero quiero incorporar un detalle importante y significativo que en dicho vídeo explicativo no aparece, y aprovecho este complemento de información, esta aclaración. Ya sabemos que las cualidades físicas básicas son 4: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Para conseguir un buen estado de salud, encontrarme en una buena condición física, las cualidades físicas básicas más importantes a trabajar son la resistencia de tipo aeróbico. Os recuerdo que es de más de 3 minutos a un ritmo más lento, entre los oxígenos en los músculos, dosifico en todo momento. La fuerza de tipo de resistencia, fuerza de menor contracción muscular, de menor carga, a resistir durante muchísimo tiempo. Y por último, fundamental, trabajar la flexibilidad, la elasticidad muscular, los estiramientos. Ayuda a una mayor elasticidad, a una mejor salud, a evitar posibles lesiones. Por tanto, para encontrarse en un buen estado de salud, de todas las cualidades físicas básicas que hemos visto y de sus distintos tipos, las 3 más importantes: la resistencia de tipo aeróbico, carreras, ciclismo de mayor duración, la fuerza de tipo resistencia, por ejemplo, el piragüismo, el ciclismo con escalada, y la flexibilidad, estiramiento fundamental, ¿de acuerdo? Tener en cuenta este vídeo extra que he añadido acerca de estas 2 preguntas del examen respecto al deportista que os representa y respecto a los tipos de cualidades físicas básicas más importantes de vuestra salud, ¿vale? Un saludo.